¿Qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más a otro video de historias de terror. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en relatos inquietantes sobre skinwalkers, o al menos sobre entidades que muchas personas describen de esa manera. Todas las historias que vas a escuchar son sacadas de testimonios reales dentro de foros como Reddit o 4chan. La verdad es que muchos de los usuarios han vivido encuentros demasiado extraños como para ignorarlos. Algunos pudieron explicarlos con lógica, otros no, pero todos tienen algo en común: dejaron una marca que no se borra fácilmente. Así que acomódate, baja un poco la luz y prepárate, porque lo que viene esta noche no es precisamente fácil de olvidar. La primera historia habla de un padre escéptico que hasta el día de hoy no puede explicar lo que vio en Navajo Mountain, Utah. Hola. Quería compartir una historia que siempre ha circulado en voz baja dentro de mi familia. Es sobre la experiencia de mi padre, un hombre que nunca ha creído en fantasmas, ovnis ni nada paranormal, pero que cambió por completo después de lo que vivió siendo niño en una reserva. Mi abuela trabajó durante algunos años como maestra en la reserva y por esa razón vivió allí junto a mi padre y mi tío cuando ambos eran niños. Eran una familia blanca, no nativa, viviendo como forasteros en un entorno que no les pertenecía realmente. Siempre me entendí que en torno a la nación Navajo existen muchas historias y muchas creencias que no se comparten fácilmente con quienes no forman parte de esa cultura, especialmente con extraños. Así que, si en algún punto me equivoco al contar algún detalle, no es por falta de respeto. Solo intento transmitir lo que mi familia se atrevió a contarme, casi siempre en susurros. Mi padre y mi tío vivieron en Navajo Mountain en los años 80. Mi padre tendría entre 10 y 12 años, y mi tío era un poco menor. Como cualquier niño de esa edad, se pasaban las tardes y buena parte de la noche afuera, recorriendo caminos de tierra en bicicleta con otros chicos de la zona. Mi abuela, que en aquel tiempo estaba saliendo de una relación muy difícil, no solía preocuparse demasiado por dónde andaban. Era una comunidad pequeña, aparentemente tranquila, y nadie imaginaba que pudiera pasarles algo realmente malo. Una noche, el frío era más intenso de lo normal. El cielo estaba tan oscuro que parecía tragarse la poca luz que solía quedar suspendida sobre el desierto. En un lugar tan aislado, las estrellas normalmente iluminaban el paisaje con una claridad casi irreal. Pero esa noche era distinta. El aire se sentía pesado, como si el lugar entero hubiera cambiado de dimensión sin avisar. Los niños iban corriendo en bicicleta como siempre, compitiendo entre ellos, hasta que de pronto todos frenaron al mismo tiempo, como si algo invisible los hubiera obligado a hacerlo. Levantaron la vista y en ese instante la expresión despreocupada de sus rostros desapareció por completo. Se quedaron inmóviles, aferrados al manillar con todas sus fuerzas, paralizados por una clase de miedo que ninguno había conocido antes. A un lado del camino había una meseta que veían todos los días. Estaba cerca de la casa de mi familia. Incluso podían verla desde la ventana del cuarto donde dormían mi padre y mi tío. Era una parte habitual del paisaje, algo completamente normal, pero desde aquella noche, esa meseta se convirtió en la fuente de años de pesadillas. En la cima ardía un fuego gigantesco. No parecía una fogata hecha por varias personas, era mucho más grande que eso. Era una masa de llamas salvajes, elevándose con una intensidad imposible, casi tan alta como la propia meseta. Y alrededor del fuego se movía una figura oscura, completamente negra, danzando o retorciéndose de una manera que no parecía humana. Los amigos nativos que estaban con mi padre y mi tío les dijeron de inmediato que aquello no era una ceremonia normal ni algún tipo de celebración. No lo dijeron con calma, lo dijeron con miedo. En cuanto vieron aquello, se dieron la vuelta y huyeron sin explicar nada. Mi padre y mi tío tiraron las bicicletas al suelo y corrieron de regreso a casa, cruzando el camino de tierra a toda velocidad. Entraron en pánico, tratando de explicarle a mi abuela lo que acababan de ver, pero ella apenas les prestó atención.
Les dijo que seguramente se trataba de alguna historia local, de alguna leyenda, y los mandó a dormir. Esa noche, los dos permanecieron despiertos en el cuarto que compartían. No hablaron entre ellos, no hacía falta. Cerraron las cortinas lo más que pudieron, demasiado asustados como para mirar por la ventana y arriesgarse a volver a ver aquello que jamás debieron contemplar. Ninguno pudo quitarse de la mente la imagen del fuego, ni la de esa silueta moviéndose alrededor de él. Cuando amaneció, sintieron un alivio casi inmediato. La luz del sol parecía devolver algo de cordura al mundo. Bajaron a la cocina y volvieron a intentar contarle a mi abuela lo ocurrido, ya con un poco más de calma. Pero otra vez ella los ignoró. Les restó importancia. Les dijo que, si tanto querían saber qué había pasado, subieran a la meseta y comprobaran por sí mismos si había alguna señal de ese supuesto incendio. Así que eso hicieron. Reunieron a los amigos que también habían presenciado la escena la noche anterior y fueron de nuevo al lugar. Los amigos se quedaron abajo, en el camino, mientras mi padre y mi tío subían. La meseta no era demasiado alta. En apenas un par de minutos llegaron a la cima, preparados para encontrar restos de ceniza, madera quemada, tierra chamuscada, cualquier cosa que confirmara lo que habían visto. Pero no había nada, ni rastro de fuego, ni restos de carbón, ni una sola marca. Nada indicaba que ahí hubiera ardido una hoguera, y mucho menos una de semejante tamaño. El suelo estaba intacto, como si aquella visión jamás hubiera existido. Bajaron confundidos, aterrados y al mismo tiempo desesperados por entender. Cuando compartieron con sus amigos lo que habían encontrado, los chicos nativos los miraron con una expresión extraña, pero no dijeron una sola palabra, simplemente se marcharon. Nunca volvieron a hablar del tema, ni mi abuela, ni los vecinos, ni nadie de la comunidad quiso mencionar otra vez lo ocurrido. Y lo más inquietante de todo es que mi padre jamás ha creído en nada sobrenatural. Es el tipo de persona que se ríe de historias de fantasmas, monstruos o apariciones. Pero cuando alguien saca el tema de aquella noche, cambia por completo. Se queda callado, se pone rígido, se le va el color del rostro, y si insiste uno lo suficiente para que lo cuente, se le eriza la piel entera mientras revive lo que vio. Años después, en 2019, mi abuela me llevó a Navajo Mountain para mostrarme el lugar donde había vivido. Según ella, casi nada había cambiado desde los años 80. Yo caminé por algunas zonas con mucho cuidado, tratando de no invadir espacios que no me correspondían. El lugar era hermoso, pero también me provocó una sensación difícil de describir. Una pesadez, como si mi sola presencia allí fuera incorrecta. No porque la comunidad me hiciera sentir mal, sino porque la tierra misma transmitía una especie de rechazo silencioso. Incluso subí a la meseta de la historia. Me sentí normal mientras avanzaba, pero al llegar al centro, algo cambió. Fue como si una oscuridad muy tenue, pero real, me rozara por dentro. Desde esa visita, no he vuelto a sentirme exactamente igual. Y eso nos lleva a la siguiente historia. He escuchado decir que hay lugares que no te quieren ahí, no porque hayas hecho algo malo, sino porque simplemente no perteneces a ellos. Como si algo más antiguo, más silencioso, más paciente, ya habitara allí. Observando, escuchando, esperando. Durante mucho tiempo pensé que esas historias eran solo supersticiones, cuentos del monte. Relatos que la gente mayor soltaba cuando el viento soplaba raro y la noche parecía estirarse más de la cuenta. Yo no me los tomaba en serio, hasta que volví a la tierra de mi abuelo. Crecí en la zona de Four Corners, del lado de Arizona. Es un paisaje duro, seco, inmenso, un lugar donde el mapa parece oxidarse bajo el sol. Si nunca has estado por allí, imagina extensiones interminables de roca, cañones secos, arena rojiza y un silencio tan grande que llega a sentirse vivo. Hay zonas donde el terreno parece hueco, como si debajo guardara recuerdos que nadie debería despertar. Mi abuelo, Daniel, era navajo de sangre completa. Había nacido a finales de los años 30.
No era un hombre dado a exagerar ni a contar historias para entretener. Era serio, callado, y cuando hablaba, uno escuchaba. Recuerdo que una vez, cuando yo tendría unos 10 años, le pregunté por qué nunca salía de noche más allá de una loma plana que había en su terreno. Era una parte abierta del paisaje, casi bonita. A mí me gustaba ir ahí a leer cómics cuando era niño. Pensé que tal vez él evitaba la zona porque estaba demasiado lejos o porque ya estaba mayor. Pero lo único que me dijo fue, ahí se mueven los que miran. Le pregunté qué significaba eso. No respondió. Volvió a su trabajo como si no hubiera dicho nada. Más tarde, mi padre me dijo que no le hiciera caso, que el abuelo había crecido con ideas antiguas, que el desierto le metía cosas raras a la cabeza a la gente. Me dijo algo que repetí durante años. La gente inventa monstruos para darle forma a lo que no entiende. Yo le creí. Hasta 2018. En ese momento, yo tenía 24 años. Acababa de salir de una relación larga que me dejó emocionalmente destrozado. Desde fuera todo parecía tranquilo, pero por dentro estaba derrumbado. Me gradué ese mismo año, pero no estaba listo para empezar una vida nueva. No quería trabajo, no quería socializar, no quería pensar. Apenas podía dormir sin sentir que me caía al vacío. Así que hice lo que hace mucha gente cuando se siente perdida. Regresé hacia atrás. Mi abuelo había muerto unos años antes, y la vieja cabaña familiar seguía vacía en medio del terreno. Mi padre había dejado de visitarla después del funeral. Decía que el lugar le daba mala espina. A mí, en cambio, me pareció adecuado para desaparecer unos días, sin internet, sin ruido, sin nadie. Solo el desierto, el cielo y yo. Llevé comida para una semana, algunos libros, un cuaderno, y me fui justo antes del fin de semana del día del trabajo. El trayecto hasta allí es como viajar fuera del tiempo. Primero desaparece el asfalto, luego la radio, después la señal del teléfono. Ves camionetas oxidadas hundiéndose en la tierra, letreros viejos desteñidos por el sol, perros callejeros que te miran como si supieran algo sobre ti. Al final, incluso las cercas se terminan. Tardé unas 6 horas en llegar, gran parte del camino por rutas que parecían no haber recibido mantenimiento en décadas. El último tramo era poco más que una brecha de tierra apenas ancha para mi camioneta. Los arbustos golpeaban los costados del vehículo y el sol caía abajo, tiñendo el horizonte de un rojo hermoso y amenazante. Entonces la vi, la cabaña seguía ahí, tal como la recordaba. Una construcción baja de piedra y madera envejecida, encajada entre 2 elevaciones del terreno. Parecía medio devorada por el paisaje, sin luces, sin movimiento, sin el menor signo de vida. Solo quietud, una quietud tan absoluta que parecía que el lugar había estado dormido durante años y no estaba contento de despertar. Bajé del vehículo y lo primero que sentí fue el silencio. No entendemos lo ruidoso que es el mundo moderno hasta que estamos en un sitio verdaderamente callado. No había aviones, no había motores, no había insectos ni aves, solo mis pasos sobre la grava y el susurro ocasional del viento atravesando la maleza seca. Era pacífico, sí, pero también tenso, como si la tierra estuviera mirándome a mí del mismo modo en que yo la miraba a ella. Me dije que era mi imaginación, que el aislamiento, el cansancio y el duelo me estaban jugando una mala pasada. Descarté la sensación, abrí la cabaña y entré. La primera noche desperté cerca de las 2 de la mañana, con el sonido de algo moviéndose afuera. No era el ruido ligero de un conejo ni el paso nervioso de un ciervo, era algo más pesado, lento, intencional. Apagué la lámpara y me acerqué a la ventana del frente con el corazón golpeándome el pecho, y ahí lo vi. Sobre la loma, recortada contra las rocas iluminadas por la luna, había una figura. No llevaba linterna ni equipo ni nada que permitiera pensar que era una persona haciendo senderismo o alguien perdido. Solo estaba ahí, completamente inmóvil, mirando hacia la cabaña, mirando hacia mí. Me quedé congelado durante casi un minuto entero.
Después, la figura giró con una suavidad antinatural y desapareció detrás de la elevación. Debí irme esa misma noche. No lo hice. A la mañana siguiente traté de encontrar una explicación lógica. Pensé que podía ser alguien de la zona, algún intruso, un cazador. Caminé alrededor de la loma buscando huellas, restos, cualquier indicio. No había nada, ni pisadas, ni marcas, ni basura. Solo arena intacta, piedra y ese silencio insoportable. Volví a la cabaña con la piel erizada, y no podía dejar de pensar en las palabras de mi abuelo. Ahí se mueven los que miran. La segunda noche dejé la luz del porche encendida y dormí con un cuchillo de caza debajo de la almohada. No descansé casi nada. Poco después de medianoche, escuché otra vez pasos afuera. Esta vez eran claros, lentos, medidos, crujiendo sobre la grava justo frente a la puerta. Y entonces, escuché una voz. Sonaba como mi madre, pero no era mi madre. Era una imitación torcida, como una grabación reproducida demasiado despacio, sin emoción, sin respiración, sin humanidad. La voz dijo: «Hace frío aquí afuera, déjame entrar». Se me heló la sangre. Unos segundos después, repitió exactamente lo mismo, con la misma cadencia, las mismas pausas, las mismas sílabas, como si estuviera reproduciendo una frase memorizada, no hablándola. Agarré el cuchillo y empecé a susurrar una oración que mi abuelo solía decir antes de salir a cazar. No recordaba las palabras exactas, pero sí la sensación que transmitían. Era como escupir hierro contra la oscuridad. La voz se detuvo. Pasé horas enteras sin moverme, con la mano aferrada al cuchillo, esperando a que amaneciera. Cuando la primera luz del alba atravesó la ventana, me atreví a mirar hacia afuera. La figura había vuelto. Esta vez estaba más cerca, junto a los árboles, y entonces la vi mejor. Sus proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, las piernas doblaban en ángulos incorrectos, la piel parecía estirada con demasiada fuerza, como una capa tensa cubriendo algo vacío. Donde debería haber habido rostro, no había nada reconocible, solo una superficie lisa, sin rasgos definidos, como barro húmedo aplastado. De pronto inclinó la cabeza y volvió a pronunciar con esa voz falsa: «Hace frío aquí afuera». No salí de la cabaña hasta que el sol estuvo completamente arriba. En cuanto pude, decidí que me largaba. Abrí la puerta y ahí fue cuando me detuve en seco. Sobre el porche había un coyote muerto, le faltaban los ojos. Tenía la boca llena de piedras, y al lado del cadáver, tallados en la madera, había unos símbolos profundos, irregulares, violentos. No supe leerlos, pero entendí el mensaje al instante. Era una advertencia. Empaqué todo en menos de 5 minutos, ni limpié ni cerré con llave. Tiré las cosas en la camioneta y salí de ahí como pude. Pero cometí el error de mirar el retrovisor mientras me alejaba. La figura estaba otra vez en la loma, observando. Cuando se lo conté a mi padre, no me creyó. Cuando se lo conté a mi abuela, ni siquiera se sorprendió. Solo asintió y me dijo que había visto a uno de ellos. Me explicó que eran seres que habitaban en los bordes de las cosas, entre la vigilia y el sueño, entre la luz y la oscuridad, entre lo humano y lo que solo imita ser humano. Me dijo también que si alguna vez escuchas tu nombre pronunciado por una voz conocida en medio de la noche, no debes responder jamás. Vendí la cabaña 2 años después y no volví nunca. Pero a veces, cuando paso cerca de Chinle o de Window Rock, vuelvo a sentir esa misma quietud apretándome el pecho. Y entonces, sin poder evitarlo, reviso las lomas. Porque sé que sigue ahí, esperando, observando, recordándome. La siguiente asegura haber tenido un encuentro indirecto después de mencionar demasiadas veces a estas entidades en internet. Y sí, ya sé cómo suena eso. Pero escucha esto. Oh, hola,
Todo comenzó hace unos días, cuando subí un video a TikTok respondiendo a un comentario sobre skinwalkers y criaturas que imitan voces o comportamientos humanos. Yo había comentado en otro video donde aparecía una mujer en un baño público haciendo gestos rarísimos frente al espejo y parecía incapaz de hablar como una persona normal. Dije que quizás se trataba de una de estas entidades, y ahí fue donde metí la pata. No solo lo dije una vez, lo repetí muchas veces en el video. Luego me puse a contar y me di cuenta de que había pronunciado esa palabra 20 veces. 20. Sé que suena estúpido, y sí, ahora me doy cuenta de lo imprudente que fue. Al día siguiente no pasó nada, pero 3 noches antes de escribir este correo, me desperté a la 1:50 de la madrugada con un dolor de cabeza horrible, como si tuviera resaca, aunque no había bebido nada. Tenía además una sensación espantosa en el estómago, un presentimiento muy feo. No pude volver a dormir, así que me quedé perdiendo el tiempo en la laptop. Todo cambió exactamente a las 3 de la mañana. Escuché el sonido más aterrador de toda mi vida. No sé describirlo bien. No me dio tiempo a grabarlo porque apenas agarré el teléfono, el sonido se detuvo. Pero juro que intenté grabar. Empezó como una voz no humana llamando a lo lejos. Luego otra voz idéntica respondió. Era tan fuerte que una amiga mía, que vive en la parte opuesta del complejo de apartamentos, también lo oyó. No era un grito común, era una nota larga, sostenida, extraña, sin quiebres, sin respiración, subiendo y bajando apenas de tono. Le escribí enseguida al chat grupal preguntando qué demonios había sido eso, y mi amiga me respondió justo lo que yo temía. Mientras hablábamos por Discord, ella alcanzó a ver algo por su ventana. Dijo que había una figura moviéndose afuera y que parecía estar buscando algo, o a alguien. En ese momento le confesé lo del video. Ella me regañó y con razón. Yo había dicho esa palabra una y otra vez como si nada fuera a pasar, como si estuviera a salvo. Vivo en un apartamento rodeado de luz, en medio del complejo, no precisamente al borde de un bosque. Pensé que eso bastaba para protegerme. Me equivoqué. Como a eso de las 4 de la mañana, escuché un gruñido justo afuera de mi ventana. No estoy exagerando. Estaba ahí mismo, a muy pocos pasos. Supe de inmediato que no debía mirar. Fue una certeza instantánea. Sentí que si levantaba la persiana o me asomaba, algo irreversible iba a pasar. Me quedé en la cama temblando, escribiéndole a mi amiga. Ella, por los nervios, terminó usando el dictado por voz y volvió a pronunciar esa palabra varias veces más. Eso pareció empeorar todo. Ella escuchaba algo correteando afuera de su ventana y yo tenía otra cosa, o la misma, pegada a la mía. Ella vive en el segundo piso, yo en el primero. Intenté beber algo para tranquilizarme, pero tenía el cuerpo tan tenso que me daban náuseas. Nunca había sentido un miedo así. No esa mezcla de terror, vulnerabilidad y certeza de que algo estaba ahí afuera, esperando el momento adecuado. Así pasaron las horas, hasta que empezó a amanecer. Cuando por fin me venció el sueño, me quedé dormida, solo para tener el peor episodio de parálisis del sueño de toda mi vida. No puedo probar lo que pasó, no tengo grabaciones, no tengo fotos, pero sé lo que escuché y sé lo que sentí. Para mí fue una advertencia, un mensaje claro de que si hubiera salido o mirado por la ventana, las cosas habrían terminado mucho peor. Así que de verdad lo digo en serio, no jueguen con estas cosas, no repitan nombres por diversión, no crean que por vivir en una zona urbana están a salvo. Porque yo también lo creía, y esa noche entendí que no era especial, no era intocable, solo era alguien al alcance. La siguiente historia viene de un chico de 19 años de un pequeño pueblo al norte de Colorado. Y esto empezó como una broma, una de esas bromas que uno hace sin pensar hasta que algo responde. Tengo 19 años y vivo en un pueblito del norte de Colorado. Es uno de esos lugares tan pequeños que si pasas por carretera y vas dormido, ni siquiera te enteras de que existe. Está rodeado de campos y granjas, así que es normal escuchar sonidos extraños por la noche.
Coyotes a la distancia, perros ladrando, a veces incluso disparos de granjeros ahuyentando animales. Nada fuera de lo habitual. Una noche iba caminando con un amigo, llamémosle Larry, que tiene mi misma edad. Íbamos por la calle principal, acercándonos a la parte más alejada del pueblo, donde viven nuestras familias. Cuando llegamos a una intersección, escuchamos desde el otro lado de la calle un sonido rarísimo. Parecía el mugido de una vaca, pero se repetía con una precisión absurda. Cada 3 segundos exactos, yo, tratando de hacer reír a Larry, grité algo como: ¿qué? ¿Será un skinwalker? La peor decisión de mi vida. En cuanto lo dije, el sonido cambió. Ya no fue un mugido suelto cada 3 segundos. Empezó una secuencia continua, larga, antinatural, como si algo estuviera tratando de imitar el sonido de una vaca sin entender del todo cómo hacerlo. Después de unos 30 segundos, se hizo el silencio. Nos quedamos helados. No sabíamos qué hacer. Entonces oímos una rama quebrarse. Salimos corriendo a mi casa y le dije a Larry que se quedaba a dormir conmigo. Después de esa noche, empezaron a pasar cosas, mugidos en momentos extraños, coyotes, risas lejanas, ruidos que no encajaban, y durante meses todo fue empeorando poco a poco. Pero se volvió realmente activo hace apenas 1 o 2 meses. Una noche, Larry y su hermano menor, Mitch, se quedaron a dormir en mi casa. Estábamos pasando el rato, fumando, jugando videojuegos, haciendo lo típico. Cerca de la 1:30 de la madrugada me dio sueño y recordé que mis audífonos estaban en el carro, donde los había dejado después del trabajo. Les dije que enseguida volvía. Mi casa da hacia un campo que está del otro lado de la calle, y yo tenía el carro estacionado afuera. En cuanto llegué al vehículo, escuché una voz desde la maleza del campo. Solo dijo: «Oye». Levanté la vista y lo vi. Había algo agachado entre los arbustos, con 2 ojos brillantes clavados en mí. Me quedé congelado, intentando entender si estaba viendo a una persona, un animal o algo peor. Entonces se incorporó. Medía como 2 metros o más. Era pálido, delgado, con una forma vagamente humana, pero completamente incorrecta. Mi reacción fue instantánea. Corrí de regreso a la casa, y lo más aterrador fue que cada vez que apartaba la vista de él mientras huía, escuchaba que se acercaba más. Semanas después, mi novia fue a visitarme, y decidimos salir a comprar algo de comer tarde en la noche. Cuando regresamos y me bajé del carro para rodearlo e ir a abrirle, escuché un paso en la hierba del otro lado de la calle. Giré la cabeza de inmediato. Ahí estaba otra vez, agachado, observándome. Le dije a mi novia, sin dejar de mirarlo, que entrara a la casa y abriera la puerta rápido. Ella obedeció, y cada vez que yo apartaba la vista para acercarme a la entrada, escuchaba un nuevo paso en la hierba, como si solo avanzara cuando yo dejaba de vigilarlo. Esa misma noche oímos movimiento en el patio trasero. Nos mudamos a una casa nueva en otro pueblo cercano apenas una semana después. Cuando llegamos, pensé que por fin me lo había quitado de encima, que lo que fuera que me seguía perdería mi rastro. Y sí, durante un tiempo desapareció, hasta que volvió. Hace unos 3 meses, mi novia Jessica fue a mi casa antes que yo. Yo trabajaba hasta tarde y solía llegar cerca de las 10 de la noche. Ella salió antes del trabajo y llegó a la casa como entre 9:30 y 10 menos cuarto. Ya estaba oscuro. Yo venía conduciendo de regreso, con música, pensando que sería una llamada normal cuando sonó mi teléfono. Contesté y lo único que escuché fue: «Volvió». Al final de mi nueva calle hay una pequeña glorieta, y detrás hay un terreno vacío que pertenece a una propiedad escolar. Jessica me dijo que desde ese campo estaba escuchando el mismo mugido exacto, cada 3 segundos. Le dije que entrara de inmediato, que cerrara todo y que no asustara a mi familia. Cuando yo llegué, también lo escuché. Entonces pensé que quizá la cosa no sabía exactamente dónde estaba yo, pero sí la zona en la que me movía. Un mes después,
pasó algo todavía más cercano. Jessica estaba dormida sobre mi pecho y yo estaba despierto viendo uno de tus videos, curiosamente. Entonces, escuché unos golpecitos en la ventana. Al principio pensé que serían insectos o ramas, pero no. Era un patrón rítmico, un toque cada segundo o dos. Eran como las 3 de la mañana. Pensé que tal vez era algún chico del vecindario molestando, pero para llegar hasta esa ventana tendrían que haber entrado al patio trasero saltando la cerca. Decidí no mirar, me obligué a ignorarlo, y por esa vez funcionó. La semana pasada volvió a ocurrir, pero esta vez Jessica y yo estábamos despiertos. Era alrededor de la 1 de la mañana y estábamos jugando cuando oímos el mismo golpeteo. Ella me preguntó qué era y yo solo le hice una señal para que no dijera nada. Entonces, se escuchó claramente una voz desde el otro lado de la ventana. No una palabra completa, más bien un intento, un sonido hecho para llamar nuestra atención. Mi corazón se hundió. Yo había dejado la ventana abierta por el aire fresco. Jessica quiso cerrarla, y esta vez sí la cerré yo mismo, pero sin mirar hacia afuera ni un solo segundo. No quería correr el riesgo de verlo. No sé qué es exactamente lo que me sigue. No sé si tiene nombre. No sé si me eligió aquella primera noche o si mi estupidez lo atrajo. Lo único que sé es que es real y que no se siente como una simple paranoia. Se siente como algo paciente, algo que aprende, algo que busca una oportunidad. Así que escuchen bien esto, no jueguen con estas historias, porque es muy fácil burlarse cuando uno está detrás de una pantalla. Otra cosa muy distinta es escuchar golpecitos en tu ventana a la 1 de la mañana y rezar para no ver lo que hay detrás. La siguiente historia fue contada por alguien que acampó con un amigo en una zona de Florida rodeada de antiguos territorios seminolas. Lo que ocurrió aquella noche todavía no sabe si atribuirlo a un animal, a un acosador o a algo mucho peor. Un amigo y yo decidimos pasar la noche en un camping tranquilo de Florida, cerca de tierras seminolas. Era una zona apacible, rodeada de ranchos y ganado. Durante el día todo estuvo normal. Tomamos unas cervezas, escuchamos música, hablamos de tonterías y descansamos. Nada fuera de lo común, pero cuando cayó la noche, el ambiente cambió por completo. No lo habíamos planeado, pero justamente esa noche coincidía con un eclipse total. Ya entrada la oscuridad, decidimos dar un paseo por un camino de tierra que iba en dirección a un potrero cercano. Al principio todo parecía inofensivo, aunque demasiado silencioso, demasiado quieto, hasta que escuchamos algo a nuestra derecha. Un grupo de unas 8 vacas, que estaba aproximadamente a unos 15 metros, salió corriendo de golpe como si algo las hubiera espantado. Las habíamos visto durante el día y se habían comportado con total normalidad. Por eso nos pareció tan extraño. No había ruido previo, ni luces, ni nada visible que justificara esa reacción. Más tarde, como queríamos levantarnos para ver el punto máximo del eclipse, nos metimos en la tienda para dormir unas horas. Yo suelo dormir profundamente, así que me sorprendió despertarme de golpe a las 12:08 de la madrugada, sin saber que me habían arrancado del sueño. Entonces, escuché pasos alrededor del campamento. Habíamos tenido mucho cuidado con la basura porque en esa parte del sur de Florida hay osos, y no queríamos atraer uno. Pero eso que caminaba afuera no sonaba como un oso. Sonaba bípedo, y no se fue en unos minutos como haría un animal curioso. Se quedó. Durante horas, mi amigo siguió dormido hasta alrededor de las 2:30. Durante todo ese tiempo escuché pasos constantes alrededor de la tienda y cerca de la fogata apagada. En un momento dado, oí una exhalación profunda justo al lado de mi oído, pero desde el exterior de la lona, como si algo estuviera inclinándose sobre mí desde afuera. Y luego, todo se volvió mucho peor. Entre la 1:45 y las 2 de la mañana, escuché el bramido más horrible que he oído nunca. Venía del campo de la izquierda, a unos 30 metros. Sonaba como si estuvieran despedazando viva a una vaca.
No encuentro otra forma de describirlo. Era un grito desgarrador, lleno de dolor, de algo que estaba siendo destruido. Mientras eso ocurría, los pasos seguían ahí. Unos 45 minutos después, mi amigo por fin despertó, y casi enseguida los dos escuchamos aullidos de coyotes en la zona donde antes habíamos oído morir a la vaca. Duraron varios minutos. En algún momento pensamos en salir corriendo hacia el coche. Estaba muy cerca, a unos pocos metros de la entrada de la tienda, pero cada vez que juntábamos valor para hacerlo, los pasos volvían a rodearnos. Cerca de las 3:45, agotado por el miedo y la adrenalina, me quedé dormido sin querer. Cuando desperté a la mañana siguiente, alrededor de las 9, mi amigo me contó que después de que yo me durmiera, volvió a escuchar otra vaca encontrando el mismo final. Los coyotes regresaron, y los pasos siguieron rondando hasta el amanecer. Lo más desconcertante fue revisar el lugar a plena luz del día. No había huellas, ni pisadas humanas, ni rastros de garras, ni marcas de patas, y nuestras cosas alrededor de la fogata ni siquiera parecían haber sido tocadas. Nada estaba revuelto, nada indicaba que algo hubiera pasado ahí durante toda la noche. No estoy diciendo esto porque suene mejor si ocurrió cerca de tierras nativas. De verdad sentí que mi vida corría peligro. Sentí que algo nos rodeó durante horas y que estaba intentando sacarnos de la tienda. No sé qué fue, pero sí sé que nunca había sentido una presencia tan insistente en plena oscuridad. La siguiente historia viene de los Apalaches. La historia es de su padre, y según dice, fue el encuentro que más terror le ha provocado en toda su vida. Hola, mandar una historia que viene de mi padre, quien creció en la región de los Apalaches, en la zona de West Virginia. Él me la contó hace unos años, y aunque vivió otras cosas raras, esta fue la que más lo marcó. Todo ocurrió a finales del otoño de 1989. Mi padre había vuelto de la universidad a su pueblo natal, un lugar perdido entre montañas y bosques espesos. De joven solía salir de cacería con su padre, mi abuelo, porque su hermano era más bien del tipo tranquilo y casero. Tenían varios perros de caza, pero el favorito de mi papá era un border collie llamado Gunner, que por entonces tenía unos 3 años. Mi padre le pidió a mi abuelo que lo acompañara a cazar, pero él tenía problemas cardíacos y le dijo que esta vez fuera solo. Sería la primera vez que saldría por su cuenta a internarse en el bosque. Así que tomó el rifle de mi abuelo, se puso un abrigo, llamó a Gunner y se fue en una vieja camioneta por un camino de grava hacia un bosque cercano. Mi padre recordaba ese bosque como un lugar vibrante cuando era niño, verde, lleno de vida, de color, de pájaros y movimiento. Pero ese día, en pleno final del otoño, estaba apagado. Las hojas habían caído, el pasto tenía un tono amarillento y todo parecía cansado. Empezó la cacería con Gunner adelantándose para rastrear, como siempre. Pasó 1 o 2 horas caminando y al final solo consiguió atrapar un conejo flaco. Pero al menos no volvería con las manos vacías. Luego, llegaron a un pequeño claro rodeado por árboles delgados y vegetación espesa. Y ahí empezó la sensación. Un escalofrío le recorrió la espalda como una corriente eléctrica. En medio del claro, había una cabaña vieja de madera, casi absorbida por la maleza y la hiedra. Parecía abandonada desde hacía un siglo. La estructura era marrón oscura, vencida por el tiempo, y apenas se distinguía una vieja mecedora dentro de lo poco visible a través de las plantas. Gunner se detuvo en seco al borde del claro, metió la cola entre las patas, temblaba, no miraba a mi padre, miraba hacia la línea de árboles del fondo, completamente aterrado. El cielo empezaba a oscurecer y la niebla le daba al lugar un aire todavía más enfermizo. Mi padre dijo que, en ese instante, se sintió como una presa, no como un cazador, como algo que estaba siendo observado. Miró al perro y le silbó suave para indicarle que se iban. Supo, sin entender por qué, que debían irse de ahí de inmediato.
Entonces, escuchó un ruido entre los árboles. No era el movimiento ligero de una presa pequeña, sonaba a algo grande, torpe o deliberadamente descuidado, algo que no le importaba revelar su posición. Y en ese momento, sin pensarlo más, echó a correr. Soltó el conejo que llevaba y arrancó junto con Gunner. Pero antes de salir del claro, miró por encima del hombro y vio una figura alta, extremadamente delgada y encorvada, justo en el lugar donde él había estado un segundo antes. La criatura estaba inclinada sobre el conejo. Tenía las manos y la boca cubiertas de sangre. Mi padre no volvió a mirar atrás. Corrió con el perro hasta la camioneta y se encerró dentro temblando. Se quedó ahí un largo rato antes de reunir valor para arrancar. Cuando por fin empezó a salir por el camino de grava, dijo que alcanzó a distinguir, entre los árboles, aquella misma figura observándolo. Y juró que estaba sonriendo. No una sonrisa humana, no una expresión normal. Era la misma mueca con la que había mirado al conejo muerto. Una sonrisa que parecía prometerle que lo siguiente sería él. Después de eso, mi padre no volvió a cazar solo en muchos años, y Gunner cambió para siempre. El perro, que antes era valiente y activo, dejó de alejarse del perímetro de la casa. Ya no servía para cazar, ya no quería acercarse al bosque. Poco tiempo después, desapareció una noche cuando lo dejaron salir al patio. A la mañana siguiente, mi abuelo fue a buscarlo. Encontró algo, pero nunca quiso decirle a mi padre exactamente qué había visto. Solo le dijo que Gunner había muerto y que no saliera de noche bajo ninguna circunstancia. Durante la semana siguiente, mientras mi padre seguía en casa familiar, empezaron a oír ruidos alrededor de la vivienda. No eran tan fuertes como los de un oso, pero tampoco tan pequeños como para pensar en mapaches. Había arañazos, golpecitos, pasos, silbidos. Todo ocurría desde el anochecer hasta el amanecer. En una ocasión, mi padre asegura haber visto a Gunner entre los árboles, pero algo estaba mal. Su cuerpo parecía destrozado y el rostro no se veía como el del perro que había conocido. Mi padre está convencido de que lo que fuera que vio en el claro lo siguió a casa, se llevó al perro y estuvo rondando después por él. Una semana más tarde, regresó a la universidad. Y, según cuenta, los fenómenos fueron disminuyendo durante el mes siguiente hasta desaparecer. Mi padre es un hombre grande, fuerte, de esos que no se impresionan fácilmente. Yo casi nunca lo he visto asustado, pero cada vez que cuenta esta historia hay un segundo, apenas un destello en sus ojos, donde se nota que ese miedo nunca se fue del todo. Y para cerrar este video, viene un relato enviado por alguien que pidió mantenerse en el anonimato. Dijo que él y dos amigos juraron no contarle esto a nadie, pero al final decidió romper el silencio. Y honestamente, después de escuchar por qué, creo que yo también lo habría hecho. Hola Terror Anónimo, escucho tus videos mientras manejo y quería compartir algo que me pasó con otros dos chicos. Acordamos no decirle a nadie, pero supongo que mientras me mantenga anónimo puedo contarlo. También me gustaría saber tu opinión si algún día lo lees. Esto pasó en algún momento de 2024. Poco después de terminar las clases, era el atardecer y yo iba manejando con otros dos amigos, a quienes llamaré N y K. Teníamos 17 y 18 años y andábamos recorriendo caminos secundarios de tierra roja y grava. Ese detalle es importante más adelante. Llevábamos música fuerte, íbamos bromeando, hasta que encontramos un campo abierto con hierba alta y una vista perfecta del atardecer. Decidimos detenernos, bajar la compuerta de la camioneta y sentarnos un rato a hablar de la vida, desahogarnos y pasar el tiempo. Pero apenas abrimos las puertas, escuchamos una voz gritar: ¡ayuda! Nos quedamos quietos al instante. Nos miramos entre nosotros sin decirlo en voz alta, pero todos pensando exactamente lo mismo. ¿Ustedes también escucharon eso? Encendí el motor, prendí las luces y entonces la vimos. A la distancia había una mujer. Por la silueta parecía de unos 40 y tantos años,
Gritaba ayuda como si la estuvieran matando. No sabíamos qué hacer. Fue el primero en decirlo. ¿Y si es un skinwalker? K y yo reaccionamos negándolo enseguida, pero conforme seguimos mirando y tratando de entender la escena, la idea empezó a parecer menos ridícula. Entonces, cometí la peor estupidez de mi vida. Le pregunté si estaba bien. La cosa giró la cabeza hacia nosotros y en ese instante sentí algo que no puedo describir del todo. No fue solo miedo, fue una certeza absoluta de muerte, como si una parte de mí hubiera entendido antes que mi mente que eso no era una mujer pidiendo ayuda. Me subí a la camioneta de golpe. K y N me preguntaban qué pasaba, pero no les respondí. Metí reversa y aceleré tratando de salir de ahí sin patinar. Alcancé a ponerla directa, miré una vez más y estaba más cerca, mucho más cerca. Les grité que se agarraran y pisé el acelerador. Íbamos a unos 80 kilómetros por hora cuando la camioneta empezó a deslizarse por la grava. Por centímetros no terminamos en una zanja. Logré recuperar el control de puro milagro. Pasamos la noche hablando de lo que habíamos visto y contra todo sentido común, decidimos volver al día siguiente. Regresamos alrededor de las 3 de la tarde. Bajamos del vehículo y caminamos hacia la zona donde había estado la figura. Antes de llegar, nos golpeó un olor insoportable, un hedor espeso, podrido, de esos que te hacen retroceder por reflejo. Seguimos avanzando unos metros más y entonces lo vimos. Había un cadáver. Estaba en descomposición, lleno de insectos. La impresión fue tan fuerte que vomitamos ahí mismo y nos largamos de inmediato. Nunca se lo dijimos a nadie. Pensamos que si hablábamos, la gente sospecharía de nosotros, que nos señalarían. Así que hicimos un pacto de silencio, pero cuando llegué a mi casa no pude dejar de buscar información. Leí sobre entidades que imitan voces, que repiten las últimas palabras de sus presas para atraer a la siguiente, que adoptan formas ajenas o usan lo que encuentran para tender trampas. Desde entonces, me da pánico manejar de noche por caminos secundarios. Cuando oscurece, procuro no ir nunca por carreteras aisladas. Siempre busco rutas más transitadas, con luces, con gente, con cualquier cosa que me haga sentir que no estoy solo con el campo y la oscuridad. Y sinceramente, después de algo así, lo entiendo. Porque hay algo especialmente aterrador en escuchar una voz pidiendo ayuda en medio de la nada y no saber si estás ante una persona que necesita que la salven o ante algo que espera que te acerques lo suficiente para no volver a dejarte ir. Y hasta aquí llegan las historias de esta noche. Si te gustan este tipo de relatos y quieres que traiga una segunda parte con experiencias todavía más intensas, déjamelo saber. Y si alguna vez viviste algo parecido, algo que todavía no puedes explicar, puedes enviarlo. Tal vez tu historia aparezca en un próximo video. Gracias de verdad por quedarte hasta el final, por escuchar, por apoyar el canal y por formar parte de esta comunidad. Ya sabes que cada like, cada suscripción y cada comentario ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Yo soy Terror Anónimo y nos vemos en el próximo video.